les hiciera un ejemplo de amplificador operacional utilizando circuitos de orden 1, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Primero, un pequeño repaso, ¿verdad? Recuerden, ustedes tienen circuitos de orden 1. Cuando tienen un circuito que combina resistencias, ya sea con capacitores que se pueden reducir a dejar solo un capacitor equivalente o con inductores que pues, se pueden reducir a dejar solo un inductor equivalente. Cuando solo les queda un inductor o un capacitor equivalente, eso les genera una ecuación diferencial de orden 1. Si no tienen ninguna señal de entrada, entonces depende de las condiciones iniciales acumuladas en el sistema. Si tienen una señal de entrada, va a depender de qué tipo de entrada es. Si la entrada es una entrada constante, entonces, muchachos, nosotros podemos identificar BCDT por la fórmula BCD infinito más BCD 0 menos BCD infinito. Me permitan. Ahí. O IL de 0 es igual, IL de T es igual a IL de infinito más IL de 0 menos IL de infinito. Recuerden que si es un sistema de orden 1 con un capacitor, entonces la constante del tiempo es R equivalente vista del capacitor por C. Y si es un sistema con inductor, la constante del tiempo es L sobre R equivalente. Esa aplicación de esas fórmulas es exclusivamente si tienen una entrada constante, si tienen una entrada DC. Si la entrada no es DC, entonces no se puede aplicar esa fórmula. Se los recuerdo porque es un error común que se comete cuando se está trabajando, que les aparece un sistema en el cual tienen cualquier tipo de entrada y nuestra tendencia es a trabajar con esta fórmula. Esta fórmula aplica exclusivamente si la entrada es una entrada constante, un escalón. Ahora, ya viendo eso, muchachos, nuevamente les pregunto, ¿tienen alguna consulta? Pero, muchachos, cuando nosotros hablamos de amplificadores operacionales, recuerden que ya vimos cómo se trabajan. Vamos a... Permítanme. Vamos a ver aquí. Sí. Ya un compañero de ustedes me mandó un amplificador operacional para que lo desarrollemos, pero antes tienen que aprender a trabajar con el circuito inicial porque todavía no hemos visto ese tema, para saber exactamente qué es lo que uno hace con amplificador operacional. Ese es un ejemplo que vamos a desarrollar. Cuando ustedes tienen un circuito de primer orden con amplificador operacional, puede tener cualquier forma. Vamos a usar, por ejemplo,
un circuito amplificador operacional sin fuente. Vamos a ver. Vamos a tener este ejemplo. Como les digo, primero vamos a aprender a trabajar con el amplificador, después vamos a hacer el ejemplo. Si ustedes tienen un circuito como este, aquí tienen una salida B sub 0, y les dicen que BC de 0 es igual a B sub 0 o a B, bueno, a B la vamos a dejar así. Eso, muchachos, es un circuito de primer orden con amplificador operacional. Si ustedes se fijan, solo tengo resistores, el amplificador y tengo un capacitor. Entonces, la simplificación del capacitor me deja un circuito de orden 1. Hay varias formas de trabajar este circuito. Antes de comenzar a plantear ecuaciones, Opti, por ejemplo, tienen que verlo. Recuerden, en el amplificador operacional, las corrientes en las terminales del amplificador son igual a 0 y el voltaje entre las terminales del amplificador es el mismo. Entonces yo podría trabajar en este circuito y decir, bueno, puedo plantear un par de corrientes saliendo, ¿verdad? Para ver cómo lo trabajo. Yo puedo decir que esto que está aquí es el voltaje del capacitor, miren. Entonces, aquí tengo un nodo. Puedo plantear aquí esta corriente y esta corriente. A este que están aquí le vamos a llamar voltaje A. Puedo decir que voltaje A sobre R1 más C por la diferencial de voltaje A sobre DT para ponerles un ejemplo. Es igual a 0. Y con eso planteo la ecuación de este nodo. Ahora fíjense bien. El voltaje A que está aquí, que viene en este punto, es el mismo voltaje A que está aquí, porque de aquí viene para acá. Porque el voltaje en estos dos nodos es igual. Entonces, por eso, tengo esa fórmula. O sea, que voltaje A es igual a voltaje C. ¿Se fijaron en eso? Sí. Nada, muchachos.
Ahora, ¿me sirve esa ecuación? Les recuerdo que yo puedo plantear otra ecuación en este nodo, miren. Y yo puedo plantear otra ecuación en este nodo que me relaciona esta corriente con esta corriente. Que esa es la que me sirve porque tengo B sub 0. Ahí es donde nosotros realmente aplicamos lo que es el capacitor. ¿Cómo se llama? La corriente aquí ya sabemos que es igual a 0. Entonces, esta corriente de aquí sabemos que es igual a 0. Por lo tanto, el voltaje que me queda aquí es como que yo diga esto. ¿Ve? C. Esta corriente que está aquí es C por la diferencial de 0 menos voltaje A, que ya sabemos que es igual al voltaje del capacitor con respecto al tiempo, más esta corriente que está aquí, que es 0 ¿sí? Entonces, ahí tengo dos fórmulas para trabajar el capacitor. ¿Qué harían ustedes, muchachos? En este circuito en el cual no tengo más que la condición inicial, me salieron dos ecuaciones. ¿Cómo lo trabajarían? Por eso les digo, antes de resolver el problema que se nos está pidiendo ahí el compañero que resolvamos, a ver quién está ahí, el compañero, hay que aprender a trabajar con el circuito. ¿Qué harían aquí en este caso? Tengo dos ecuaciones, muchachos. Se puede trabajar como un sistema de dos ecuaciones. Fíjense la segunda, ¿cómo me quedaría? Esta que está aquí. Me queda menos C por D de BA con respecto a T es igual a B sub 0 sobre R2. Entonces, B sub 0, que es la señal que estoy esperando encontrar a la salida, es igual a menos CR2 por la diferencial de BA con respecto a T. Pero ya sabemos que BA es igual a BC. Entonces esto es igual a menos CR2 por diferencial de BC con respecto a T. A este se le conoce como un circuito amplificador derivador, porque ustedes se fijan, la salida es el resultado de derivar la señal de entrada. Bueno, en este caso, la señal del capacitor. Entonces, ¿de dónde saco BC, muchachos? Aquí lo tienen, ¿ves? En la fórmula anterior. Ya sabemos que BA es igual a BC, entonces puedo despejar. Y me queda BA es igual a RC por diferencial de BA, R1, perdón. Miren.
¿Se les hace conocida la fórmula? De aquí despejo. Y me queda. Vamos a sustituir ya BA igual a BC. Entonces me va a quedar DBC sobre DC es igual a 1 sobre R1C por diferencial de tiempo. A ver, negativo. Ahora les pregunto yo a ustedes, muchachos, ¿se les hace conocida aquella fórmula? ¿Verdad que es la misma fórmula que utilizamos para... Permítame. Ajá, muchachos. Dígame. Entonces, con aquella fórmula encuentro BC y con esta fórmula encuentro B sub 0. La otra se parece con la fórmula que acabamos de ver del voltaje del capacitor. No escuché, fíjese. Permítame. Con razón. Estaba casi 0. Entonces, Ingeniero, ¿me escucha? ahora sí, dígame. Hay una que se parece como circuito derivador o diferenciador. Ajá. Sí, es este circuito que nosotros tenemos, esto que estamos viendo acá, es el resultado del circuito con el amplificador operacional. Esto, si usted se fija, la salida es menos CR2 por la derivada de la entrada. Ahora, en aquello que tengo allá, ando buscando cuál es primero la señal de entrada. Esto que tengo aquí es exactamente la misma fórmula para un sistema de orden 1, la mismita que ya hemos trabajado. Entonces, ¿qué le va a quedar? Si yo resuelvo esto, aquí me va a quedar un logaritmo, aquí esto me va a quedar por menos t, de ahí saco elevo a ambos lados, y al final me va a quedar que dc de t es igual a una constante k por e a la menos t sobre R1C. Y esa constante tiene el valor de la condición inicial, lo que ya hemos visto en clase, ¿verdad? Entonces después mete eso aquí, mire, y resuelve el problema. Permítame.
Bueno, esa es una de las formas, exactamente, a la formulación que vimos de BCT es exactamente la misma. Ahora, muchachos, esa no es la única forma de resolver este circuito. Porque también, como es un circuito de orden 1 y de entrada solo tiene la condición inicial, significa que podemos hacer lo mismo que hacemos cuando tenemos una entrada constante. En este caso, la entrada constante es 0. Entonces, podemos aplicar la fórmula de los capacitores. El voltaje del capacitor. Voy a borrar esto. Estén pendientes siempre de esto, ¿verdad? Que el voltaje del capacitor bueno, permítanme, en tiempo es igual al voltaje del capacitor de infinito. Bueno, aquí la tengo, aquí nomás, ya se las había pasado la fórmula, ustedes ya la conocen. Ahora, si ese fuera el caso, la clave está en identificar la clave está en identificar cuál es la constante de tiempo. Vamos a ver, aquí rápido, si yo les pregunto, ¿cuál es el voltaje del capacitor de infinito? ¿Cuál sería? En este ejemplo que está aquí, ¿cuál es el voltaje del capacitor de infinito? Ajá, muchachos. Recuerden que la única alimentación, la única fuente de entrada que tienen es la condición inicial. En ese caso, ¿cuál sería el voltaje del capacitor de infinito? 0. Exactamente. Y el voltaje del capacitor de entrada de B0 es B. Entonces, el voltaje del capacitor sería igual al voltaje de infinito, bueno, la fórmula, más voltaje de 0, BC de infinito, más BC de 0, menos BC de infinito, E a la menos T sobre tau. Sabemos que este vale 0 y que este vale 0. Entonces solo tengo el valor del voltaje de entrada, que ya sabemos que vale B. O sea que es B a la menos T sobre tau. Y ya sabemos que la constante de tiempo es igual a R por C. Ahora, muchachos, el asunto es ¿cuál R? Porque aquí tengo dos R's. ¿Cuál R es la que vale? La del nodo A. Casi no lo escucho. La que está con el nodo A. Exactamente. Porque al estar este nodo equivalente igual a este, el mismo voltaje, entonces la señal solo circula aquí. Este capacitor se relaciona exclusivamente con esta resistencia, no con esta, porque este voltaje es 0. Entonces, tau sería R1 por C. Entonces, en ese caso, el voltaje del capacitor es igual a B a la menos T sobre R1C. Y si ustedes se fijan en el ejemplo que tenemos, es exactamente lo mismo, lo que había escrito de la forma anterior, cómo se resuelve, lo mismito. Una constante por E a la menos T sobre R1C. Y B sub 0, ya miramos que vale menos C por R2
por la diferencial de DC con respecto al tiempo, porque es un circuito de derivador. ¿Consultas hasta acá, muchachos? Entonces, cuando uno trabaja utilizando amplificadores operacionales, uno tiene que ver el circuito y analizarlo para ver qué es lo que puede resolver. Igual que todo, ¿verdad? Pero les recuerdo que existen varias formas de resolverlo. Eso, para este ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Tienen que aprender a desarrollar esto primero antes de intentar hacer el problema que me plantearon ahí, que ya es un poquito más difícil, ¿verdad? Fíjense, tenemos ahora ese circuito. Vamos a tratar de analizarlo con ustedes. Díganme, ¿qué es lo primero que harían? Siempre. Eso tienen que hacer siempre. Aplicar nodos. Les recuerdo que esta corriente es igual a esta, son igual a 0 y que este voltaje es igual a este. Como este lo tengo conectado a tierra, yo ya sé que este voltaje es igual a 0. Entonces, voy a plantear primero mi ecuación de nodos aquí, ¿verdad? Y este voltaje es mi voltaje de salida. V sub 0. Tengo entonces tres corrientes. Una hacia aquí, una hacia aquí y otra hacia aquí. Si las pongo todas saliendo, porque yo sé que este es igual a 0. Ahora, muchachos, en este nodo el voltaje es el mismo que en este. Por lo tanto, esta corriente, ¿cuánto vale? 0. Exactamente. Entonces, como esta corriente vale 0 y esta corriente vale 0, solo tengo estas dos corrientes ahí. Yo sé que este voltaje vale 0, entonces esta corriente va a ser, miren, este voltaje 0 menos V sub 0 sobre R1 más esta otra corriente que está aquí, que va a ser C por la diferencial de ¿cuánto les quedaría ahí? Díganme. Sería la diferencial del voltaje que está aquí, fíjense bien.
menos el voltaje que está aquí. Este voltaje que está en este punto es 0, menos el voltaje que está aquí, que es V sub 0. Tienen eso que está ahí, muchachos. ¿Verdad? Y se nos... Bueno, ustedes lo pueden terminar de resolver ahí. Solo fíjense en esto. Este voltaje que está aquí es lo que se conoce como el voltaje del capacitor. Si este voltaje es el voltaje del capacitor y esto vale 0, entonces, ¿cuánto vale el voltaje